La sabiduría del ser Kumarásico 3:42. Por el venerable maestro Kumarásico. Arcaón Zanoni Fidluz. El Tabamanú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. La Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec. Igeón. México. Presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. Un verdadero maestro actúa vigorosamente para desenmascarar a los santos demonios camuflados en la infracibernia. Ante absurdos rechazos, sandeces, burlas, impropiedades e inexactitudes que esgrimen corruptos cancerberos que famélicos lamen las obras que sus amos con soberbia les arrojan, los cuales como perros de hortelano, al no poder acceder por indignos a la realidad celestial, quieren obstruir el ingreso a los que sí quieren y buscan purificarse, debo afirmar con autoridad íntima que yo no pierdo el tiempo chateando insulsamente como lo hacen perversos y dañinos demonios entre las redes infernalizadas. Intervengo sí, generosamente, descendiendo a la infracibernia para dar luz y esperanza entre las fétidas tinieblas para que conozcan que hay modo de trascender sus pestilencias, vicios y belicosidad, sea que me consideren maestro o no, pues la calificación que me asignen, no merma ni aumenta mi realidad encarnada, la cual fluye ejecutando misión cósmica armonizando con verbo dorado cuanta arritmia pagonea su degenerada naturaleza. Ninguna teoría esgrimida supera o es comparable a la realidad encarnada. Para quienes especulan sobre teorías o conceptos diversos, aún referente a temas trascendentes, pero sin haber accedido a su noumen no personalizado, debo decirles, con amor y fe que lo que vale en la vida es alcanzar la realidad la cual supera a la simple fantasía, siendo excelsa verdad que generosamente se impone triunfal ante la astuta hipocresía que finge buscando fungir inapropiadamente como luz. Labremos oportunamente la tierra filosofal para que la lluvia bendita descienda a fecundar nuestra naturaleza cristificante. Aprovechemos sabiamente las bendiciones que sin cesar Dios nos brinda, para que la lluvia celestial descienda a nuestra agraciada naturaleza, purificándonos de malezas ancestrales cuyas taras reverdecen periódicamente como mala hierba en la infrapsiquis de los dormidos, y así podamos, despiertos ya o en plena recuperación consciencial, evitar que el precioso elemento caiga desaprovechado o mal utilizado a causa de nuestra obstinada y ruin ceguera, que condena a experimentar sin salvedad, extrema aridez e inutilidad existencial. Arribando al ser, nos reconocemos en el todo de la nada que es la plenitud de la realidad ultra. Encarnando al real ser llegamos a la sabia comprensión de que lo infinitamente pequeño es parte integrante de lo inmensurablemente grande, así como experimentamos que lo externo y remoto, se halla muy cercano y bien adentro, sin que haya nada extraño a nuestra naturaleza trascendida. Voraces marabuntas semihumanas pretenden inútilmente destruir lo que mi ser con amor construye. Connotados demonios provenientes de las más ófricas tinieblas, ávidos por satisfacer sus infernales odios, vicios, guerras y destrucción, provocan que voraces infrahumanos sometidos a sus malignos dominios, fungiendo cual famélicas marabuntas, intenten hoy como ayer, devorar con frenética y acelerada diligencia, cuanta obra mi ser gesta misericordiosamente en pro de la humanidad, con la inútil finalidad de ignorar, frenar o destruir lo que a mi ser le cuesta paciente, constante, amorosa y dedicada construcción celestial. Venzamos las pesadillas infrapsíquicas para que la realidad luminosa triunfe en nuestra naturaleza redimida. Las glorias luminosas se revelan radiantes y apetecibles al alma noble que busca alcanzar su destino superior, cuando la humana naturaleza se revela decidida y valerosa irrumpiendo triunfal contra la inútil carga karmática que los egos le imponen soportar, desgastando, martirizando e inutilizando la existencia. ¿Despertará a tiempo la humanidad, antes de la debacle que como especie se le avecina? En los tiempos de Kali Yuga que soportamos actualmente en la Tierra, convivimos azorados en medio de una sociedad que se ha dado la infernal tarea para deformar la naturaleza humana, que fuera originalmente perfecta, hecha a imagen y semejanza del Creador, al imponerse como modelos bárbaras sin conductas postuladas como valores, mientras que se hostiga y ataca los cada vez más escasos vestigios de virtudes, constituidos por los perversos en objeto de burla y censura. Enlace con mi tema. El ajedrez iniciático, que escribí el año 1999.
En un blog que creé hace 6 años, al cual le doy poco uso, pues me desenvuelvo exitosamente en una gran variedad de otros medios en los cuales intervengo cotidianamente, publiqué el 2009 un tema que ya entonces llevaba 10 años de haberlo ser escrito, esto es en 1999 y que originalmente lo di a conocer en una de las variadas listas gnósticas entonces existentes, y de la cual muchos avispados pretendieron apropiarse desvergonzadamente, carentes de luces propias, originalidad o talento, y naturalmente no pudieron sostener el delictivo plagio, ante la clarificación que hube de realizar oportunamente. El tema lo titulé El ajedrez iniciático, que ahora lo pongo nuevamente a consideración de quienes les pueda interesar y valer, disponible en el siguiente sitio. http://universalizar.blogspot.com/2009-09-el-ajedrez-iniciático.html Gracias por su gentil atención. El liberador AIMSA debe lidiar incesantemente hasta acabar con toda clase de sometimiento esclavizante. Toda clase de sometimiento, cualesquiera que fuere su índole y por muy disfrazado que sea su accionar, incluso astuta y perversamente legalizado mediante absurdas normas bestiales, es una inaceptable irracionalidad que debe proscribirse cuanto antes, para poderse calificar positivamente la madurez consciencial en el desarrollo del relacionamiento humano, actualmente tristemente depauperado a falta de una auténtica formación moral, tanto en el individuo como en la sociedad en general. Declaro y decreto hoy y para siempre como Día Universal de la Armonía Social. Declaro y decreto hoy, con la autoridad plena de mi glorioso ser interior, vigente desde el presente y para siempre, en este miércoles 20 de noviembre, transcurriendo en la Tierra el año común 2013, cuando cumple años mi hija menor Elia Romina Serrate Medeiros. Día Universal de la Armonía Social, y a partir de ahora, nadie en absoluto se sienta discriminado o excluido, para que la fraternidad humana sea una realidad que podamos disfrutar todos en consciencial gozo trascendente en la infinidad de cosmos y dimensiones de la creación. De la religiosidad parvularia debemos escalar a la espiritualidad trascendente. La decadente religiosidad parvularia que se ha mantenido en la Tierra sin obtener un real progreso que reivindique la evolución humana proyectándola hacia su origen divino, es hora más que suficiente de que sea reemplazada por la espiritualidad trascendente, esto es, que logre en verdad un auténtico empalme con la realidad ultra, y naturalmente, tal objetivo requiere de voluntades despiertas que con decisión y constancia apliquen en la existencia cotidiana la portentosa revolución consciencial, la cual permite alcanzar, en escalas de octavas cada vez más ascendentes, el origen divino de la íntima naturaleza inmortal. Los dormidos son presos oprimidos por la embriaguez y furor de sus abominables fornicaciones. La auténtica y perenne libertad solo es posible alcanzarse cuando, munidos de fe y amor, valor y constancia, emprendemos como pareja sagrada en plena boda mística desarrollada en la alcoba nupcial, la verdadera, total y definitiva aniquilación de los egos, aquellos que refugiados en la infrapsiquis, actúan mediante poderosas ramificaciones, siendo los terribles causantes de la más tormentosa opresión que padecen los pecadores, de la cual no quieren rebelarse por cobardes, indignos e inconstantes, los vencidos por la cautivante hipnosis de la karmática fornicación. La belicosa rivalidad entre los géneros, solo puede ser vencida con auténtico amor crístico. La verdadera sabiduría para trasponer los comunes y recurrentes conflictos que interponen los egos entre los géneros, consiste en superar las antípodas existentes entre posiciones matriarcales y patriarcales, reconociéndonos auténticamente espirituales y destinados a una amorosa simbiosis, mediante la cual restituyamos nuestra condición suprahumana como varonas, esto es, totalmente integrados, como fuimos desde el principio original. El lenguaje casto nos aproxima como runas purificados al real despertar consciencial. Nuestro léxico iniciático debe revolucionarse para podernos manifestar cada vez con mejor y mayor propiedad, acercándonos dignamente al lenguaje casto. Para ello, hace falta rectificar y hasta sustituir palabras y frases que, habiendo sido útiles y correctas en el pasado, ahora ya no lo son más, siendo en todo caso, contradictorias y opuestas al real sentido que se quiere exponer. En lugar de esoterismo, sobre el cual ya he hablado en abundancia sobre su lamentable devaluación e incursión nigromántica, se puede decir actualmente con precisión y exactitud sagrada doctrina o doctrina iniciática.
Asimismo, respecto al muy trillado despertar de la conciencia, he dicho hasta la saciedad que es imposible pretender que la divinidad despierte, pues la consciencia en nuestro interior es Dios mismo, por lo cual se deberá reemplazar con justa precisión aquel término ya en desuso, por despertar consciencial, con el cual la naturaleza humana que se hallaba descarriada, reconoce y permite la manifestación de esa capacidad suprema que es Dios encarnando en el hombre en gozoso proceso de recuperación. Latinoamérica admira y quiere a México. Viendo y oyendo el contenido del siguiente vídeo, titulado Latinoamérica odia a México, me he permitido escribir algo que contrarreste, fraternalmente, lo que podría distanciarnos, pues existe mucho que puede y debe seguir acercándonos. El comentario del vídeo resume un análisis que bien vale la pena estudiarse con detenimiento para poder descubrir, que siendo del lugar que se provenga, fundamentalmente somos humanos, por lo cual deberíamos todos sentirnos hermanos, avanzando hacia una real integración que rompa con toda clase de fronteras y discriminaciones, por lo cual, tomando en cuenta lo que significa México para quienes estando al sur de su frontera, sentimos admiración de su cultura, tradiciones y población, y quienes vivimos al norte del río Bravo, tenemos respeto por la sacrificada labor que cumplen en este riguroso escenario de la potencia norteamericana, aquellos que llegan aspirando a consolidar el famoso sueño americano cuando para la mayoría se convierte en una tremenda y absurda pesadilla. De modo que, considerando a la humanidad en madurada especie de consolidación alcanzando una nueva genética, fruto de la interconexión pluralista, cambiaría el título de este interesante vídeo, por el siguiente. Latinoamérica admira y quiere a México. Gracias por la gentil atención que me hayan prestado. Dios nos ilumine para alcanzar real fraternidad universal. Revivamos nuestra naturaleza con las aguas cristalinas de su original fuente sagrada. La sabiduría divina, siendo omnisciente y portentosa, es a la vez tan simple y natural que puede ser captada, interpretada, vivida y transmitida tal como beberse un buen sorbo de agua pura, sin darle demasiada importancia al recipiente que la transporta, cuanto al maravilloso líquido que ya en nuestro interior bendecido, al ritmo armónico de sus mágicos efluvios, se transforma en ríos de elemento viviente, el cual todo lo nutre, embellece, sana y eleva en connubio inmortal con la electricidad trascendente. La revolución consciencial condena enérgicamente toda clase de guerras y genocidios, provengan de donde fuere. Con la misma energía y hasta superior aliento con los que desde nuestro interior puro hacemos oposición tenaz y luchamos conscientemente contra las drogas alucinógenas y sus diabólicos traficantes, sea manifiesta nuestra pública repulsa y condena a quienes, individual, institucional o geográficamente, amparados en circunstancial mando de efímero poder infernal, digitan, provocan y sostienen el pavoroso crimen de las guerras, las cuales, no pueden ni deben apoyarse en justificativo alguno, pues tal demencia siempre será expresión del absurdo y bestial instinto que ejecutan los demonios en horrendo afán genocida. Obras escritas por mi glorioso ser interior. Obras escritas por mi glorioso ser interior tan solo en la presente existencia como David Serrate Pérez, mismas que permanecerán por siempre, más allá de tiempos, espacios y dimensiones, pese a toda la obstinada reacción del sistema diabólico imperante entre los híbridos terrícolas, intentando ignorar y sabotear el paso triunfal de mi realidad kumarásica operada una vez más como Cristo viviente en la esfera terrestre que actualmente habitamos como punto finito de la interdimensionalidad cósmica de los expandidos universos de la divina creación. 1. Tahuanacu descifrado a la luz de la autognosis. 2. El octuple sendero o la iniciación práctica con el rayo Inca. 3. Constitución, reglamento interno, Biblia ritualística, himnario y Manual de procedimiento litúrgico de la Sagrada Igeón. 4. Realidad o utopía. He ahí la clave. 5. La metrología reemplaza al tarot. 6. El sentido íntimo de las sinfonías y óperas clásicas. 7. Relatos infantiles para iniciados de toda edad. 8. El origen de las runas sagradas. 9. Erogenia. Arte, ciencia y mística del sagrado Eroar. 10. La metrópoli dorada de Am. 11. Zanon Zanon y resurrecto. 12. Semael, el quinto de los 7. 13. Pistis Sophia revelada, la suprema sabiduría sin velos, obra publicada originalmente en 2 tomos, ahora en 8 libros o también compacta en un solo tomo. 14. Astrología metrológica. 15. Medicina elementoterápica. 16. Reflexiones y máximas. 17. Ñoque en Tenochtitlán. 18. Samón en el Tíbet. 19. Y el verbo se hizo carne. 20. La gnosis de las gnosis. 21. Las trompetas de Orifiel. 22. Hermes Top, el Tao Amanú. 23. Tao Huanacan, del Sajama al Popocatépetl. 24. Evangelios gnóstico esenios. 25. Equiflux, el flujo armónico psicosexual. 26. Gimnosofía.
Deportes trascendentales para la nueva era. 27 Revolución Pentateutica, el gran salto psicoastral. 28 Decires del alma, poemario. 29 El Evangelio según Tomás. 30 Zacac y Metratón, el hierofante. 31 El advenimiento de Tunupa, el Cristo rojo de Acuario. 32 Definiciones primordiales de elemental uso iniciático, la ciencia hermética sin velos. 33 Más allá de la zona infranqueable. 34 El Evangelio de Felipe, la doctrina de amor y resurrección mística. Las maquinaciones tenebrosas de este mundo pretendieron detener mi accionar luminoso y triunfal, aplicando metácita muerte civil, en la vana presunción de ignorarme, sin percatarse que los poderes del ultra invisible, me han honrado majestuosamente al otorgarme gloriosa vida inmortal. La verdadera gnosis no la pueden lograr los títeres y menos aún los astutos perversos titiriteros. La gnosis real, la cual es iniciada, seguida y realizada por quienes en verdad practican su doctrina en sí mismos, y luego transmitida en favor de los demás, cuando estos la buscan, aman y merecen transitar sus preceptos y virtudes, es dañada y traicionada grotescamente por quienes diciéndose gnósticos, principalmente y contra toda lógica, mienten, fornican y odian, poniendo la enseñanza al servicio de ladrones, criminales, narcotraficantes, infrasexuales, drogadictos, usureros, nigromantes, hechiceros y tantos otros depravados, paranoicos y perniciosos a la obra, a los cuales el maestro Samael en su momento, como hoy mismo yo abiertamente lo hago, con toda propiedad descalificó rotundamente con la autoridad de su ser, señalando claramente el sendero de la cristificación que es la vida misma, o sea la nutriente y luminosa autonosis que solo los valientes, constantes y dignos pueden recorrer idóneamente. El inmortal Evangelio crístico manifiesta su excelencia dinámica. Como ocurre casi siempre que expongo la claridad y autenticidad de la sagrada doctrina, la cual es dinámica y no se atrofia, como generalmente ocurre en los secretos conciliábulos de pretendida ortodoxia, aprovechando la ignorancia y el servilismo de sus incautos explotados al calor e impunidad de cuatro paredes, diligentes y obstinados los seducidos por la estática y la inacción, generalmente absorbidos en sus vicios plagados de adulterios y fornicaciones, saltan apavorados por la contundencia y lucidez de mi verbo sagrado, tratando los infiltrados, que ahora abundan entre los devaludos grupos, de oponer resistencia al bien que por misión cósmica con voluntad crística, gozoso y triunfal asumo y ejecuto. A dos escritos recientes que he publicado, han aparecido, entre varios detractores, despistados o definitivamente involucrados con el mal de una u otra sutil forma, el caso siguiente es uno de tantos, que sin embargo, felizmente, permiten generar la respectiva doctrina que oportunamente emana fecundamente mi ser, valiendo para clarificar la excelencia dinámica del inmortal Evangelio crístico. La degradación social que vive el mundo, es el fatal resultado de haberse apartado de Dios y sus sabios preceptos. Ha llegado a tal grado de descomposición y horror la bestialidad inhumana reinante en el mundo, cuando los crímenes y la corrupción se imponen sin freno alguno, que hoy en día ya es común y normal, ante la ausencia de auténtica espiritualidad en los hogares, donde en su reemplazo el materialismo ateo y la degeneración sexual se hallan empoderados altaneros, cayendo bajo su hipnótica influencia toda la sociedad inconsciente, pudiéndose comprobar cómo las pestilencias y groserías son aceptadas como valores, mientras que las virtudes son despreciadas y combatidas cual si fueran fétido estiércol o inmunda peste de las cuales tengan que apartarse prestamente. No, no y no a la reelección de la gema invertida, gema que pudo haber sido diamante y se quedó en negro carbón. Para que se tenga muy en cuenta este breve pero sesudo análisis, que desnuda, no compara, la enorme diferencia y distancia entre un ser entregado en verdad a servir a su pueblo, como fue Mandela durante toda su vida, y su contraparte opuesto, el troglodita, hambriento de poder, gloria, destrucción, rivalidad y muerte, Juan Evo Morales Ayma, quien pudiendo haber sido algo excepcional para superar el estado de postración sufrido en Bolivia por los caciques de la politiquería antihumana, se convirtió de entrada nomás en la peor expresión de lo que el pueblo boliviano ya estaba y sigue cansado, desde siempre, soportando el agulo, la traición, la chicanería, la componenda, la inmoralidad, la corrupción, los atropellos y crímenes, que sin parangón en la historia del país, se vino a constituir con aspavientos de soberbia e ignara, en la total carencia de valores encaramada en el macizo decantado, obtuso, impropio, infernal, proceso de cambio mucho ojo, oído, conciencia y debida actuación para cuando lleguen las elecciones de este próximo año. ¿Encontraremos a tiempo el ser de verdad que impida la hecatombe social que se ha desatado mundialmente?
Le hace falta de Venezuela, al igual como a Bolivia y algunos otros países del mundo, un ser de verdad, de la calidad íntima de un Mandela, Luther King, Gandhi, Samael Aun Weor, para enfrentar valerosa y abiertamente a los embustes populistas, que al igual como sus opuestos elitistas, gozan infernalmente estafando y traicionando la ansiedad y esperanza de los pueblos, en su noble e irrenunciable lucha consciencial por alcanzar de una buena vez y para siempre justicia, prosperidad y libertad, en plena armonía y fraternidad social. La íntima realización crística es una justa supranatural consecuencia de la idoneidad iniciática. Las tinieblas, pretendiendo fungir hipócritamente como luz, cuando ni siquiera llegan a sombras, aterradas por la presencia y energía de un auténtico ser divino, trémulos ante la fuga de sus acólitos esclavizados por la ignorancia dogmática que les inculcan, pretenden cuestionar el estado interior de un virtuoso gurú, cuando no tienen la mínima condición para auscultar la realidad a la que se oponen obstinada y premeditadamente. ¿Será que están equivocados quienes, sin tener aún luces propias, pero anhelándolas dignamente, por causalidad virtuosa y méritos inequívocos, aprovechan sensata e idóneamente la sabiduría de un maestro de verdad, como Jesucristo, Samael, Huiracocha o Francisco de Asís, por ejemplo, para lograr algún día en justa supranatural consecuencia, la íntima realización crística? Que se produzca la luz consciente para trascender con mente cristificada la belicosa intelección diabólica. Aunque muchos me critican con renovada fobia del peor egoísmo, reaccionando con desfachatez e ignorante petulancia en inapropiada respuesta a mis mensajes de luz auténtica, persisto imbatible en mi noble labor de concienciar a los dignos aspirantes, para entregarles gratuitamente y sin el menor compromiso, excepto que acepten como condición inexcusable, vivir en inclaudicable castidad, y ejecuto mi obra proporcionando claves ciertas que conducen al real despertar mediante la efectiva iniciación crística. Y aunque les duela a los pusilánimes, cobardes e indignos, que además de incapaces son rematados plagiadores, debo afirmar categóricamente, que mi ser no va ni a lo ajeno, como es la frecuente usanza en la mayoría de fracasados pseudognósticos, quienes repiten como loros parlanchines, aquello que nunca han llegado a aprender, menos aún disciplinadamente practicar. Mi realidad interior, omnisciente y eterna, produce a cada instante la dinámica consciencial que es menester entregar en beneficio de quienes sí quieren saber, trascendiendo el embotellamiento producido en la ociosa comodidad del insulso fanático dogmatismo, tan ruin como fatal para el alma que permanece dormida e indolente. Mi decir consciente, aunque enérgico, tiene la autoridad real del amor crístico. Consciente estoy al emitir mis mensajes colmados de amor, no identificado o sometido por los egos como los que actúan destilando sus ponzoñas venenosas, causando heridas intestinas con sus demoníacos zarpazos. Es por eso que hablo con enérgica autoridad, manifestándose plenamente en mi naturaleza humana el ser real, quien desde mi interior purificado, dice cuánto tiene que decir y cuándo lo debe hacer, cumpliendo la misión de enseñar al que no sabe, y que en verdad busque aprender, pudiendo llegar a transitar la sagrada doctrina, portando humildad, fe, voluntad, pureza y constancia. La apologética doctrinal que realiza mi ser, constituye amoroso combate mediante divinas armas de fuego y luz. Quienes combaten a mi ser, dan alas y vientos favorables a mi energía crística, la cual asume triunfal la defensa de la sagrada doctrina, portando gloriosas armas de fuego y luz, ante cuyo poder divino, todo intento de las huestes infernales, concluye en rotundo fracaso, provocando que mi verbo dorado, en amoroso boomerang consciencial, los mueva revolucionariamente a readaptarse mediante Dios íntimo, congraciándose felizmente con el Altísimo, cuya misericordia es infinita. Y es paradójico, pero quienes mayormente arriesgan la osadía irreverente de afrentarme y enfrentarse contra mi ser, ¿quién lo dijera? Provienen de grupos que insólitamente se arrogan procedencia espiritualista, y sin embargo, son finalmente descubiertos por sus hechos concupiscentes, por muy escondidos y sofisticadamente mimetizados que tengan sus abominables delitos, arropados bajo vestiduras de supuesta santidad. Venerable Maestro Kumarasiko. Arcaón Zanoni Firluz. El Tabamaru. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra interna. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquiel.